Bueno, les decía que la última canción era la canción elegida para hacer actividad física. A veces las personas que vamos periódicamente a la iglesia, la única actividad física que hacemos es cuando dicen párense, siéntense, ¿cierto? Aplaudan. Es lo más cercano a un ejercicio. Pero bueno, gracias a Dios por eso, ¿cierto? Que podamos tener un espacio, esto es importante, sacar un espacio, así sea una visita en la semana, pero poder sacar un espacio para poder hablarle a Dios, porque nosotros sacamos un espacio de 8 o 10 horas diarias para trabajar, sacamos un espacio de 1 o 2 horas, 3 horas, 4 horas para compartir con amigos, con personas, pero a veces no sacamos un tiempo para Dios. ¿Sí o no? ¿Y será que Dios no saca tiempo para nosotros? Dios saca tiempo para nosotros. Dios saca las 24 horas del día para nosotros. Si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Bueno, vamos a leer capítulo 24 de Mateo. Vamos al versículo 35 al 44. Mateo 24, 35 al 44. Dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron más hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Así, con este pasaje, nosotros estamos casi terminando un estudio que hemos venido realizando hace 6 domingos. Hoy, el 7º domingo, estamos estudiando Mateo 24. Estamos haciendo un estudio de Mateo 24. Y en estos pasajes que acabamos de leer, ya creo que si Dios lo permite el próximo domingo terminamos, pero en estos pasajes que acabamos de leer, el apóstol Mateo, el evangelista, nos sigue presentando una serie de cosas que podemos llamar como increíbles, maravillosas, ¿sí? Que son profecías, que Jesús le dijo a sus discípulos allá en el Monte de los Olivos, en uno de sus últimos discursos, y que era un discurso profético, un discurso apocalíptico, también lo llaman algunos, y que tenía que ver con 3 cosas principalmente, que son las 3 cosas que hemos venido mostrando desde que iniciamos con este estudio. El primero, la destrucción del templo, ¿cierto? Y obviamente la destrucción de Jerusalén. 2, las señales antes de la gran tribulación. Y 3, las señales de su segunda venida. Son 3 cosas, 3 puntos muy importantes del discurso de Jesús dentro del capítulo 24. Ahora, en estos versículos que acabamos de leer ahora, el Señor Jesús nos está afirmando que esas palabras que Él ha venido diciendo se van a cumplir al pie de la letra. Ahora, no por el simple hecho de que el mundo no lo crea, de que el mundo lo niegue, de que el mundo lo tergiverse. No quiere decir que eso no vaya a pasar. Todo lo que hemos leído acerca de las palabras de Jesús en su discurso en Mateo 24 van a ocurrir. Dice que como en los días de Noé, o sea, que va a ser
repentino. La ruina que va a venir sobre este mundo pecador va a ser repentina. Noé le habló mucho tiempo a la gente de su época. Les habló, y ellos atendieron el llamado. No atendieron el llamado. Por eso cuando vino el diluvio vino de repente. Para esa época no llovía, no se conocía la lluvia. Por eso para ellos era una locura lo que Noé hablaba de la lluvia. Ahora, el mundo desde que el ser humano pisó la tierra, siempre ha vivido en una actitud que podemos llamar una actitud de negación frente a lo que no le agrada. El ser humano siempre ha querido tener una actitud de negación frente a lo que sabe muy en su interior que puede pasar, pero que no lo quiere aceptar. Entonces lo niega, se lo niega. Ahora, especialmente lo va a negar si eso viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2. La sociedad a lo largo de todos los siglos ha formulado teorías, pensamientos, ideas que de alguna manera, de cierta forma, les da una tranquilidad que los lleva a no sentir ninguna preocupación por el fin del mundo. Porque yo creo que si usted sale a la calle, usted no va a ver a la gente preocupada por el fin del mundo. O usted sale a la calle y cuando se encuentra un amigo, lo primero que el amigo le dice, no, aquí más preocupado por el fin del mundo. ¿No? Usted se encuentra un amigo con cara pensativa y como así, como preocupado. Diga, ¿qué le pasa, hermano? No, aquí más preocupado por el fin del mundo. No, es que yo no sé, eso como que va a ser terrible. ¿Alguna vez alguien le ha dicho eso a usted? ¿No? ¿De qué está preocupada la gente? Que la gasolina está cara, ¿cierto? De que la GPS hay que hacer abastecimiento de medicamentos, de que todo lo que va a subir la canasta familiar, ¿no? Estamos preocupados porque tal vez el salario mínimo no suba lo suficiente. Entonces la preocupación de las personas en lo común es cualquier cosa menos el fin del mundo, menos lo que tiene que ver con Dios. Eso no está dentro de las preocupaciones ni las más importantes ni las menos importantes de una persona. La persona tiene unas preocupaciones económicas, proyectos que se pueden ver afectadas por la economía del país. Estoy preocupado porque subió el dólar, ¿para qué importa? Estoy preocupado porque bajó el dólar, ¿para qué? Preocupado porque subió el dólar, para el que exporta. Y preocupado porque bajó el dólar, para el que importa, porque el que importa pues compra más barato. Entonces, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí hay un problema. Pero hay otros problemas más pequeños, ¿no? Estoy preocupado porque tengo ese problema en la casa, no estoy preocupado porque me pasó eso, es que se me varó el carro, es que tengo ese problema en el trabajo, es que... Preocupaciones más pequeñas, pero en ninguna parte la persona dice, no, estoy preocupado por el fin del mundo, estoy preocupado porque eso como que va a ser tremendo, estaba leyendo en estos días la Biblia. No. Las personas hoy siguen otros tipos de preocupaciones, están enfocados en otro tipo de preocupaciones. Así las personas sigan cualquiera de las muchas creencias que existen. Cada creencia tal vez tendrá una tesis, ¿cierto?, acerca de lo que se refiere al fin del mundo. Hay unos que dicen no hay fin del mundo, eso es mentira. Hay otros que les gusta imprimir revistas donde se ven paisajes muy bonitos y se acuestan al lado de los leones, ¿cierto?, y acarician a los leones, porque eso va a ser así para ellos. Es más fácil pensar que no va a suceder eso. Es más fácil creer que todo se acaba cuando la persona se muere. Es más fácil pensar que al final, cuando muera, vamos a ir al cielo todos, porque sí, porque nos lo merecemos. Es incluso más fácil cerrar los ojos y pretender que no va a pasar nada. Es más fácil creer más bien y enfocarme ahorita en lo que estoy haciendo en mi trabajo, que eso del fin del mundo, eso después de que yo me muera, ya después de muerto, que hoy voy a gozar, hoy voy a vivir, hoy voy a disfrutar, porque lo que yo me voy a llevar es una gran mentira. Lo que yo me voy a llevar es lo que yo me goce, lo que yo viva, lo que yo disfrute, eso es lo que yo me voy a llevar. Eso es mentira.
Ahora, todo va a pasar, aunque la gente se lo niegue, que la gente no lo quiera aceptar, que la gente quiera verlo de otra manera, todo va a pasar. Ese es el primer punto de hoy. Tenga la seguridad de que todo esto pasará. Yo creo que es allí donde nosotros tenemos que estar, como decía en la parte del pasaje, preparados. ¿Qué dice el primer versículo? El verso 35. El cielo y la tierra, ¿qué? Pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted ha escuchado un dicho que dice en la calle, cuando usted está hablando con alguien, tal vez tiene una conversación con una persona y la persona le dice, la persona como que no le cree mucho a usted y le dice, son las palabras, se las lleva el viento. ¿Ha escuchado ese dicho? Son las palabras, se las lleva el viento. No, pero tranquilo que yo voy a hacer esto. No, son las palabras, se las lleva el viento. Eso nos pasa a nosotros, a muchos que escuchamos, ¿no? Muchas de las palabras que nosotros decimos se las lleva el viento. Por eso la gente dice, no, déjemelo escrito en un papel, déjemelo, ¿cierto? Vamos y lo autenticamos porque después usted se le olvida. Las palabras se las lleva, sí, las palabras se las lleva el viento. Déjeme más bien escrito, me firma y vamos a una notaría y lo autenticamos. Así yo voy a estar más tranquilo. O fírmeme la letra porque usted se le olvida que me dijo que me iba a pagar tal día, entonces no, fírmeme la letra, ¿cierto? Porque son palabras que generan una promesa vacía. Tal vez la persona no le cree y por eso necesita que usted le deje algo por escrito, algo que soporte esa palabra, porque si no la palabra se la lleva el viento. Por eso a mí nunca me gustaron los hombres por mentirosos. Dicen cosas y las mujeres pero no les creen, ¿no? Entonces, para que no se olvide de lo que prometió y esas palabras las del viento, los hombres tenemos que dejar algo que soporte eso, algo que lo respalde. Las palabras del hombre pasarán, pero las palabras de Dios no pasarán. La Biblia, un libro perseguido, fue tratado de destruir muchas veces. Muchas veces se le prohibió a la gente que lo leyera, no se permitía que la gente lo estudiara, porque la palabra de Dios se cumple. Por eso dice Isaías, por ahí en el capítulo 55, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios tiene un propósito. Dios no es como los hombres. Los hombres tal vez hablamos por hablar. Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla, se cumple. Pero es que yo toda la vida he escuchado que Cristo viene y no ha llegado. Ya tengo 40, 50, 80 en mi lista a la hora que no ha llegado. No ha llegado porque el Señor está incumpliendo su palabra. No ha llegado es porque el propósito de esa palabra de que Él va a venir todavía no se ha cumplido. Pero va a llegar un momento en que se va a cumplir. Entonces, lo primero que Dios, lo que el Señor Jesús nos habla a través de este pasaje 35 es que las palabras que Él ha dado se van a cumplir al pie de la letra. Si Él dijo que va a venir, es porque va a venir. A usted no le interesa cuándo, a usted le interesa estar preparado para cuando Él venga. Nosotros solamente nos conviene estar bien. Porque el día que Él venga, que no nos vaya a pasar como en los días de Noé, que estaban viviendo sabrosos, como la vicepresidenta, ¿no? Que estaban viviendo sabrosos, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, vivían una vida sabrosa. Pero el día que llegó el diluvio, los cogió desprevenidos. ¿Estaban preparados el día del diluvio? No estaban preparados, ni flotador tenían, yo creo que ni sabían nada. Lo segundo que Jesús nos afirma es con respecto a cuándo va a ocurrir la gran tribulación y la segunda venida. Él dice en el segundo pasaje, ahí en el 36, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es lo segundo que nos confirma en este pasaje. Ahora, ¿va a pasar? Sí. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Va a pasar. Ahí Jesús está volviéndose
al verso 3 del capítulo 24, cuando él está contestando a los discípulos, cuando él da su discurso y lo llaman aparte, un discurso que él acaba de dar y lo llaman aparte, y dicen, venga, Señor, pero ¿cuáles son las señales de tu venida? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar en esos días? Entonces, la respuesta de él es, nadie sabe. Yo sé. Entonces, cuando usted pregunta algo que a usted le genera alto interés y usted espera que la persona que usted cree que tiene la información se le diga, no, yo no sé, ¿cómo queda usted? ¿Cierto? Es una respuesta inesperada. Cuando usted sabe que, cuando usted está convencido de que la persona sabe y usted le pregunta, pero dice que no sabe, usted dice, bueno, pues si él no sabe, dice así. Ahora sí estoy, ¿cierto? Porque él dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, para darle un énfasis más marcado, un énfasis más fuerte, Jesús afirmó que ese conocimiento estaba reservado solamente para el Padre. Dice, solamente, ¿cierto? Sino solo el Padre. Está reservado para Él. Ni Jesús mismo en ese momento lo sabía. Al menos Jesús durante su ministerio terrenal, porque Jesús como en su parte humana, Él no sabía el día y la hora. Ahora, cuando Él da esa definición de que solo Dios lo sabe, deja parados, muy mal parados a todos esos hombres que durante muchos siglos se han levantado a dar fechas de la venida del Señor. Una cantidad de personas que han fijado fecha del fin del mundo. Y han querido dar cierto manejo a un calendario profético con predicciones. Ahora, solamente Dios en su omnisciencia sabe cuándo va a ocurrir todo eso. Así muchas personas se han levantado diciendo, vea, es que el Señor viene tal día y hacen cuentas y cogen el libro de Daniel y dicen tal, y son tantos días, entonces el Señor va a estar llegando a tal día. Todas esas profecías, todas esas fechas, todos esos comentarios han fallado por la única razón de que nadie sabe. El único que sabe es Dios. O sea, todos los que han hablado por hablar. El Señor no nos ha mandado a nosotros a decir fechas. Él nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Para que los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. No nos ha mandado a poner fechas. Ese conocimiento ni siquiera se lo ha compartido Dios a los ángeles que lo tienen ahí al lado. Ni los ángeles que están ahí al lado de Dios viéndolo, ni siquiera ellos lo saben. Pero desde que la iglesia inició, la iglesia primitiva, siempre han surgido hombres queriendo afirmar la venida del Señor, queriendo afirmar cosas que el Señor no lo ha mandado a decir, cosas que están veladas, ocultas para el hombre. Yo les voy a citar aquí una parte, un fragmento de un evangelio apócrifo del siglo II, solamente para colocarnos en contexto. Dice, respondieron Dimas y Hermógenes al unísono. Tamírides, llévalo ante el gobernador Sistilio por persuadir a las multitudes de la nueva enseñanza de los cristianos. Así lo destruirá y tú tendrás a Tecla, tu mujer. Y nosotros te enseñaremos que aquella resurrección que éste dice que habrá, ya sucedió en los hijos que tenemos, pues resucitamos cuando conocemos al Dios verdadero. Se escucha bien, pero eso es mentira. Esto es de un evangelio apócrifo que se llama Los Hechos de Pablo y Tecla. Y esa cita lo que está hablando es de la vida de una mujer joven que se llamaba Tecla, de la ciudad de Iconio, que ella se convierte al cristianismo por la predicación del apóstol Pablo. Por eso al principio dicen, mándenlo al gobernador para que lo destruyan por estar enseñando cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que está enseñando? Que ellos no estaban de acuerdo, la resurrección. Para ellos, una secta que ya existía para eso, tenía una enseñanza gnóstica en la que ellos tenían un desprecio por lo material, especialmente por lo que Pablo enseñaba acerca de la resurrección del cuerpo.
ellos le habían dado cierta espiritualización mística y casi que mágica al tema de la resurrección. Para ellos era algo más del corazón, ¿sí? Ellos no creían lo que Pablo habla en 1 Corintios 15 cuando habla de la resurrección del cuerpo, que el cuerpo va a resucitar. Entonces, muchos se han levantado a decir cosas que no son. En ese momento se levantaron, había esa secta que hablaba que Pablo estaba engañando a la gente con una enseñanza mala de los cristianos, que era la resurrección del cuerpo. A Pablo mismo se le burlaron en Atenas cuando en el Areópago habló de la resurrección de Jesús. Él dijo que estaba loco. Por eso Pablo habla de Himeneo, habla de Fileto, habla de Alejandro, que son falsos maestros que fueron asociados a esa falsa doctrina, ¿cierto? Donde la esperanza de la resurrección, tal y como usted y yo la entendemos en la Escritura y por ende del juicio, es cambiada por una especie de resurrección más romántica, más mística. Es que eso es del corazón, ¿cierto? Ahora, sí, el Nuevo Testamento habla de que el creyente cuando nace de nuevo tiene un nuevo corazón. Sí. El Nuevo Testamento habla de cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted pasa de ¿qué? De muerte a vida. Usted pasa de oscuridad a luz. Usted pasa de condenación a ser justificado. Todo eso es lo que implica el nivel de relación que tenemos con Dios cuando somos nacidos de nuevo, cuando el hombre ha sido regenerado. Todo eso implica esa relación que tenemos con Dios cuando hemos sido regenerados. Pero esa realidad no anula el hecho de que va a haber una resurrección de los muertos. Eso no anula eso. Ellos negaban esa parte. Nosotros podemos leer en 1 Timoteo 1, 19 al 20. Vamos a colocarlo allí, 1 Timoteo 1, 19, 20. Dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hombres que se apartaron de la doctrina y empezaron a enseñar cosas que no eran, según de Timoteo 17, 18. Aquí solamente estamos nombrando a Himeneo y a Alejandro, falta Fileto, no lo vamos a dejar que pase en blanco, no lo vamos a señalar. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces Pablo le está hablando a Timoteo y le está señalando acerca de que él también va a enfrentarse con ese problema de los falsos maestros. Las personas que se levantan hoy diciendo, es que por ahí, el otro día lo veíamos, ¿no? Más de 14 personajes que se han levantado y hace muchos años diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo, yo soy la resurrección de Jesús, yo soy no sé qué. Y ellos, hay algunos que son payasos y empiezan a vestirse con túnica blanca, se hace crecer el pelo y la barba. Entonces Pablo está comparando, por lo menos en este pasaje, está comparando esa distorsión de la doctrina, esa distorsión de la enseñanza cristiana con la gangrena. ¿Usted ha visto a alguien que le ha dado gangrena? ¿Usted ha visto a alguien? No, usted no ha visto a una persona que le haya dado gangrena en una parte de su cuerpo por una infección, por una herida, se infecta, le da gangrena, esa parte del cuerpo se corrompe, se pudre, se daña, se empieza a poner morada, negra, oscura, y si no es tratada a tiempo, ¿qué pasa? Se empieza a extender, y si era el dedo ya pasa al pie, y si era el pie sube por toda la pierna, y si no paran ahí, ella se sigue. Entonces, así son las malas enseñanzas, las falsas doctrinas. Si no se aplica un remedio a tiempo,
esa mala doctrina, esa mala enseñanza se empieza a esparcir por todo el cuerpo de Cristo, por la iglesia, y consume hasta los huesos. Por eso Pablo la comparaba con la gangrena, esa palabra de error que a muchos hoy les gusta oír. Muchos que van a las iglesias van a lugares donde les están enseñando cosas que no son. Tenemos que tener la seguridad de que la palabra del Señor Jesús se va a cumplir. Gústele a usted o no le guste, usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, acéptela o no la acepte. Enójese con el personaje que está predicando, con el que enójese con él si quiere, pero la palabra de Dios se va a cumplir. Y si usted no la quiere aceptar, es su decisión. Muchos han intentado dar muchas interpretaciones erradas acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Por ejemplo, un famoso que se llamaba Charles Russell. ¿Ustedes saben quién es Charles Russell? El fundador de la Iglesia de los Testigos de Jehová. Él predijo que el Señor Jesús regresaría en el año 1914. Ahora, hoy no necesitamos haber ido mucho tiempo a la iglesia para darnos cuenta que eso no pasó. Eso no necesita ser cristiano ni para darse cuenta que eso no sucedió. Él decía que en 1914 el Señor Jesús iba a venir y que en ese momento el tiempo de los gentiles iba a terminar y entonces iba a establecer el reino, ¿cierto? Ese reino que ellos dicen que se va a establecer aquí en la tierra, porque los testigos de Jehová dicen que aquí se va a establecer el reino y por eso nosotros vamos a poder. Ya usted no va a tener un pitbull, usted puede tener un león, usted puede hacer el lujo de tener un león en la casa. Bueno, yo ya tengo una. El que lo entendió, lo entendió. Entonces, esa es una falsa enseñanza, una falsa doctrina que va en contra de lo que el Señor Jesús nos ha ido afirmando en este capítulo, ¿cierto? De que nadie sabe el día, ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, los seguidores de Charles Russell, para no darlo mal, para respaldarlo, decían, no, sí, Jesús sí vino. Lo que pasa es que él vino y solamente es de nosotros y vino en espíritu, él no vino en cuerpo. Bueno, ya sabemos que calladitos se veían mejor y por tratar de arreglarla, la terminaron fue dañando más. Entonces, hemos escuchado de muchos, incluso pastores de iglesias cristianas que se han atrevido a dar fechas del fin del mundo. Muchos han caído en ese error. No sé si buscando protagonismo, no sé si buscando figurar, aparecer, ¿cierto? Han dado fechas. Otros han usado el calendario maya. ¿Se acuerdan del calendario maya que decía que en el año 2000 se acababa el mundo y hasta eso salió una película? Han utilizado mucho las profecías de Nostradamus. Si ustedes meten a Discovery Channel y eso muestran, hablan mucho de Nostradamus y dicen que se cumplen cosas de Nostradamus, hablan de un códice oculto en la Biblia, incluso se atreven a usar lo que estudiamos el domingo pasado de la parábola de la higuera, también como un método para hablar acerca del fin del mundo y otras cosas más, pero todas esas son teorías, especulaciones que han fallado, son fallidas. ¿Por qué? Porque nadie sabe la hora ni el día. Necesitamos estudiar la Biblia. El problema es que la gente no la estudia. Si no la estudia el cristiano, pues muchas no saben que no es cristiano. El que está allá afuera dicen el calendario maya, uy, ¿cómo así el calendario maya? Yo veo para el año 1999, cuando entra el 2000, bueno, el calendario maya hablaba que era el 2012, ¿no? Pero en el año 2000 también hablaban del fin del mundo, bueno, no pasó nada, la preocupación vino para el 2012. El 2020. Sacan esa película y ahí sí la gente se preocupa más, pero son teorías que nadie sabe. Ahora,
El segundo punto, como en los días de Noé. Como en los días de Noé. Vamos al verso 37. Verso 37 al 41. Vamos a leer hasta el 41, pero no vamos a irlo viendo por partecitas. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hacen que no entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, tratándose en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aunque el Señor nos está afirmando que el día y la hora nadie lo sabe, también es cierto que eso va a ocurrir, y por eso la iglesia tiene que estar alerta y estar preparada a las señales, ¿cierto? Y esperar la promesa. ¿De qué? La promesa del arrebatamiento. El Apocalipsis habla de las señales. Exacto. Entonces, aunque hay muchas personas, yo ya les había contado, hay ciertas orillas o vertientes o tesis, hay algunos que dicen no hay arrebatamiento, otros dicen sí va a haber arrebatamiento, otros dicen el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, otros dicen va a ser durante la tribulación, otros dicen al final de la gran tribulación, ¿cierto? Otros dicen no, es que el arrebatamiento no va a existir, va a venir el Señor y ese día cuando Él venga. Bueno, son formas de interpretación. Para nosotros creemos que el rapto se va a dar porque el Señor quiere guardar a la iglesia de ese periodo de angustia y de juicio que viene para el mundo, ¿cierto? Contrario a la actitud de la iglesia, que es la de velar, la de esperar el cumplimiento de esas profecías, el mundo no lo está haciendo. El mundo no está velando, el mundo no está preparado, el mundo no está esperando, ¿cierto? Por eso el día de la gran tribulación, cuando llegue eso, los va a coger desprevenidos, como en los días de Noé. Por eso para ese ejemplo, Jesús dice que la actitud de esta generación va a ser una actitud de una generación que lo va a tomar por sorpresa todo lo que va a pasar en ese momento. Los va a tomar por sorpresa el juicio de Dios. Y Él pone como ejemplo a las personas de la época de Noé. Por eso Él dice, más como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Eso no nos dice por qué, como en los días del diluvio estaban ellos comiendo, estaban bebiendo, dice, estaban casándose, estaban dando un casamiento. Dice, la gente vivía en la época de Noé preocupada en sus propios afanes. Estaban ellos simplemente viviendo una vida como era la de su cultura en esa época, en su momento. Ellos no estaban preocupados por otra cosa. Por eso, mientras estaban ocupados y concentrados en otras cosas, el diluvio los tomó por sorpresa. Ahora, si usted ha leído el pasaje de Noé y si usted viene a esta época, usted se puede dar cuenta que está pasando exactamente lo mismo. En diferentes lugares, diferentes culturas, pero está pasando exactamente lo mismo. La gente hoy está llevando una vida normal, como la estaban llevando en la época de Noé. La gente hoy está llevando una vida sin esperar sino el día a día, cómo trabajan, cómo consiguen, cómo pagan sus deudas, cómo pagan arriendo, cómo pueden cambiar de esto, de aquello. Esas personas en esa época no estaban esperando el diluvio, hoy la gente tampoco está esperando el juicio. Ellos estaban realizando actividades cotidianas, lo normal, ¿cierto? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento.
mas como en los días de Noé. Jesús está explicando lo que quiso decir con los días de Noé, es que la gente hoy vive una vida centrada o enfocada a lo que tienen alrededor, que son sus cosas normales, su vida cotidiana. Él está diciendo, en el pasaje no está diciendo, en las días de Noé la gente estuvo alerta, estuvo preparada, ¿no? Él no está diciendo eso, él está diciendo la gente estaba preocupada por otras cosas. En otras palabras, hoy las personas, como en la época de Noé, siguen viviendo una vida normal, reprobada delante de Dios, pero normal para ellos. Por eso les decía yo al principio, si uno se encuentra con alguien y le diga, no hermano, aquí preocupado por el fin del mundo, no, nadie nos va a decir eso. Nadie está diciendo un día por la mañana, un día cualquiera, un día normal, la persona se levanta diciendo, yo voy a empezar a buscar de Dios. No, nadie hace eso, porque nadie puede hacerlo. Es un don de Dios. Dios es el que primero nos busca. El que está perdido no es Jesús. El que está perdido soy yo. Entonces el que me busca a mí es Él. Aparte tenemos que recordar que los días de Noé también estaban marcados por la violencia y el pecado. Hoy estos tiempos están marcados por violencia y pecado, igual que los días de Noé. Lucas también nos da un ejemplo de esto, del que habla el Señor Jesús en Mateo, y también nos explica un poco de qué estaban esperando esas personas acerca del fin del mundo y el regreso de Jesús. Lucas 17, 27, 30. Lucas 17, 27, 30 dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a unos, a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Imagínense, hay otro ejemplo aparte de los días de Noé, los días de Lot. La sociedad en la que Lot vivía era una sociedad totalmente dañada, corrompida. Y si usted ha leído la historia de Sodoma, usted se puede dar cuenta que no está muy diferente ahora. Hoy usted ve los noticieros, gente matando gente, secuestrando, violando, robando, destruyendo, ¿cierto? Y usted ve a la gente rumbeando, comiendo. No hay plata, pero los bailaderos están full. No hay plata, pero las discotecas están full. No hay plata, pero las fincas fines de semana están full, los estaderos están full, pero no hay dinero. Y esa gente estará preocupada por algo, ¿no? Están preocupados tal vez por distensionarse un poco, por salir de la rutina, porque el trabajo los tiene hasta acá. Están preocupados por hacer negocios, están preocupados por conseguir, por amontonar riquezas. Y por eso Lucas habla de que ellos comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, hacían de todo, pero la sociedad de vivía Lot, era una sociedad totalmente pecadora. Querían inclusive violar a los ángeles que entraron a la casa de Lot. Era una corrupción impresionante. Era tal que Lot dice: les doy a mis hijas, pero a ellos no los toquen. No, ellos querían era. Entonces el homosexualismo, todas las cosas eran algo normal en la época de Sodoma y Gomorra. Ellos no esperaban un juicio. ¿Será que Sodoma y Gomorra estarían esperando un juicio en ese momento? No estaban esperando un juicio. Ellos esperaban una catástrofe que acabara con la ciudad. No. Ellos tenían planes. Ellos tenían planes de seguir adelante. Pero un día el pecado de esas ciudades fue tan grande que cayó sobre ellos fuego y azufre. Los destruyó totalmente. Ese fue su fin. Ellos tenían planes. Hoy la gente tiene planes. Y en sus planes, desafortunadamente, no está Dios. Así como en los días de Noé y de Lot, así hoy la gente vive. La gente vive sin esperar nada, sin creer que algo va a pasar,
sin considerar que va a llegar un tiempo que se conoce como la gran tribulación, tiempo de angustia, de juicio, la cual no ha habido ni habrá después de esa otra conferencia. Es terrible lo que va a suceder. Hoy estamos enfocados en una cantidad de cosas, tenemos planes, tenemos proyectos. Ahora, es que entonces es pecado puedes tener un proyecto, entonces pues es pecado tener un plan. No, no es pecado. Yo tengo planes, yo tengo proyectos. El pecado es cuando yo me enfoco en esos planes y en los proyectos y me olvido de Dios. Es que yo tengo que poner todos mis planes y mis proyectos en las manos de Dios. Dios, si es tu voluntad. Dios, si tú quieres que yo haga esto. Dios, si tú quieres que yo consiga esto. Dios, si tú quieres que yo llegue acá o allá, usted me va a abrir las puertas, usted me va a guiar, me va a dar la sabiduría. Pero la gente no cuenta con Dios, la gente quiere hacer las cosas a su propia manera. Y tal vez Dios hasta les permita que hagan las cosas, y tal vez las personas hasta logren objetivos y alcancen metas, pero no porque Dios los haya ayudado. Dios los dejó y permitió, y la persona garbateó y batalló y persiguió y se trasnochó y le dio hasta que lo logró. Pero muchas de esas cosas, cuando no son ganadas con la ayuda de Dios, dura más usted en conseguirlas que en perderlas, porque tal vez no tienen futuro. Las cosas tienen futuro y tienen raíces cuando están en Dios. Cuando usted consigue algo en Dios, es lo que decía Jesús, está sobre la roca. Pero cuando usted no tiene algo en Dios, es como si estuviera en la arena. Cualquier cosa viene y usted se mató 3, 4, 5, 10 años consiguiendo y lo consiguió, y en meses lo puede perder todo, porque no estaba bajo la voluntad de Dios. Por eso la sociedad de hoy terca sigue sumergida en su pecado, en una rebelión constante ante Dios, pero no están esperando el regreso del Señor. Usted tampoco va a encontrarse un amigo contento y que usted, no sé por qué está tan contento. No, es que en cualquier momento viene el Señor Jesús. En cualquier momento viene el Señor Jesús y nos lleva. Tampoco a una persona usted se la va a encontrar contenta diciendo eso, ¿no? Porque no están esperando, no están considerando entre sus planes la venida del Señor, ni el juicio que Dios tiene para ellos. Un juicio que va a venir súbitamente. Súbitamente. Verso 39 de Mateo 24. Dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Es a todos, no es a unos, es a todos. En los días de Noé, esas personas fueron advertidas. Ellos se burlaban de Noé porque lo vieron construyendo un arca. Ellos se burlaban de él y de su familia. Ellos no creían lo que él les decía. Hoy, mucha gente le dice a uno: usted es un evangélico que no es sino religioso. Eso no va a pasar. Eso lo usan para manipular la mente de las personas que no son educadas. ¿Cierto? Es que usted vaya a esa iglesia y allá le lavan el cerebro. Ahora, esa gente fue advertida, pero esa gente ignoró las advertencias. Esa gente ignoró el llamado de Noé. Y por eso cuando el agua llegó repentinamente. Ahora, ¿cuántos entraron al arca? ¿Cuántos no entraron al arca? ¿Usted sabe cuántos entraron al arca? 8. ¿Y cuántos no entraron al arca? ¿Quién me da el número de los que no entraron al arca? No, es que fueron muchos. Fueron muchos. La proporción es desbalanceada, porque fueron muy poquitos los que entraron y fueron muchos los que no entraron. Así hoy mismo, para cuando sea la venida del Señor, son muchos los que se van a ir con Él, pero son muchísimos más los que se van a condenar con una eternidad sin Cristo. Son muchísimos más. Si tal vez con el Señor se van a ir millones, de los que han vivido, viven y vivirán hasta ese momento, los que no se van a ir, los triplicarán o los multiplicarán de una manera exorbitante. La CIA, ¿te han escuchado la CIA, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos? Ellos tienen una métrica de las personas que mueren a nivel mundial. Ellos llevan un conteo de las personas que mueren
día a día a nivel mundial. Y el año, hace como un año, 2 años, yo en un mensaje que daba, hablaba de que había un promedio de 700.000 personas, algo así, que morían diario en el mundo. 700.000 personas que en la gran mayoría se estaban viendo una eternidad sin Cristo. Entonces, así va a ser el día de la gran tribulación, cuando el día de la gran tribulación inicie. Pues nadie se lo va a esperar, va a llegar de repente, cuando menos se lo imaginen. ¿Fueron advertidos? Sí, fueron advertidos. ¿Se les predicó? Se les predicó. ¿Se les invitó a la iglesia? Se les invitó a la iglesia. ¿Se arrepintieron? No. Entonces, ¿qué va a venir sobre ese mundo pecador? Juicio, destrucción. ¿Qué va a venir para la iglesia? El rapto. La desaparición de miles y millones de creyentes que van a desaparecer en todo el mundo y que eso va a provocar caos, miedo y terror. Porque si usted está al lado, si usted va a estar al lado mío y yo que vive que yo me desaparezco, así de repente, y usted todavía está ahí parado, a usted le va a dar miedo. ¿Sí o no? Usted hizo la película de Dejados Atrás, empiezan a desaparecer los bebés, las señoras, algunos hombres, ¿cierto? Se empiezan a desaparecer. Y la gente dice, ¿dónde están? Y en los aviones se desapareció el piloto. Y aviones cayendo, carros estrellándose. ¿Eso será que eso no va a provocar miedo y terror, caos? Por eso Pablo no quería que la iglesia se olvidara de 3 eventos trascendentales para la humanidad. 3 eventos que él narra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 2. 3 eventos que usted y yo tenemos que tomar nota, tenerlos allí y acordarnos todos los días, escribirlos en un papel, ponerlos en el espejo cuando usted se levante a afeitarse, a peinarse, a cepillarse, si es que se peina y se cepilla. Y entonces empezar a recordarlos en su cabeza. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Los falsos maestros, las falsas doctrinas dicen, cálmese, tranquilo, que no pan del culo. Eso ya pasó, eso pasó en el año 70. Tranquilo, cuando usted muere, usted se va para el cielo, nosotros le hacemos una misa y usted pasa el purgatorio al cielo. Pero no es que la familia haga la misa. Tranquilo, el reino de Dios se va a establecer aquí en la tierra y esto va a aparecer en un jardín de arroz. El Edén va a ser trasladado otra vez. Le está diciendo Pablo a los tesalonicenses: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen engañar. Todo eso es mentira. ¿Cuáles son los 3 eventos trascendentales para el ser humano? La venida del Señor Jesús, nuestra reunión con Él y el día del Señor. 3 eventos que usted y yo tenemos que pegar donde siempre los estemos viendo. Pablo está haciendo referencia a la venida del Señor, a nuestra reunión con Él, al día del Señor. Ahora, la venida del Señor, como Pablo lo está diciendo ahí, y nuestra reunión con Él son 2 eventos. Son 2, no es uno, son 2 eventos diferentes. El apóstol Pablo dice que no nos tenemos que dejar mover de nuestra manera de pensar con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, es decir, el rapto. Nuestra reunión con Él es el rapto. La venida del Señor es lo que Él viene después, que trae a toda su iglesia, todos los santos. Él habla de que Él viene montado en un caballo blanco, que todos vamos a estar montados en un caballo. Si usted no sabe montar a caballo, empiece a tomar clases, porque tal vez en el día vamos a ir montados a caballo, ¿cierto? Vamos a ir todos con Jesús montados a caballos blancos. Va a venir el Señor Jesús, va a gobernar por 1000 años, pero esa es la segunda venida. El rapto es nuestra reunión con Él, es un acontecimiento repentino que la iglesia está esperando. La iglesia está esperando eso casi que
Desde que el momento en que Jesús se desapareció en las nubes cuando ascendió, ya la gente estaba esperando la segunda venida. Por eso las cartas de Pablo a Tesalonicenses son unas cartas de que se calmen, de que tranquilicen, porque ellos ya para la segunda carta Pablo los tiene que regañar porque ellos estaban dejando de trabajar, dejando de todo, ellos solamente están dedicados cada día a esperar al Señor. Entonces, la iglesia está esperando que ese evento ocurra. Ocurre en cualquier momento, tarde o temprano la iglesia va a ser arrebatada, ¿cierto? Pablo afirmó que los creyentes seríamos arrebatados en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los tesalonicenses están preocupados por sus familiares que ya habían muerto. ¿Qué le va a pasar a mi tío y a mi primo que murió cuando venga el Señor? Porque yo estoy vivo, pero él ya murió. Le dice: no se preocupen por los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Él les está diciendo a ellos: tranquilícense, su familiar estaba en Cristo, ya se había arrepentido, ya murió, pero los muertos en Cristo resucitarán. Y luego nosotros que hayamos quedado, los que vivimos, también seremos arrebatados juntamente con ellos. Por eso en Mateo 24, 40, 41 nos continúa diciendo: entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Jesús está señalando unas desapariciones que al principio, para la época que fue escrito el libro, cuando Pablo lo escribe, eso puede parecer un poquito extraño, ¿cierto? ¿Cómo así que uno va a ser tomado, que el otro también va a ser tomado, que van a quedar uno aquí y otro allá, ¿cierto? Y ahí está hablando Pablo acerca de lo que significa el arrebatamiento. El arrebatamiento de algunos, no de todos. No todos van a ser arrebatados, son unos. El otro día de la película que ahorita ya hacía referencia, el pastor de la iglesia quedó con otros de la iglesia, y otros de la iglesia se fueron arrebatados, pero había unos de la iglesia que se quedaron y el pastor también se quedó. Entonces, esas desapariciones que van a suceder son de los de la iglesia que el Señor va a arrebatar, va a tomar. El griego dice arpazo, ¿sí? Tomado, va a ser arrebatado. Y ese tomar, que varios pasajes hablan en el Nuevo Testamento, tiene que ver con juntar, con estar con esa persona. Apunta a una salvación, apunta a tenerlo más para estar con esa persona que para destruirlo, ¿sí? Por eso es un evento exclusivo para la iglesia. Y va a ocurrir, como decíamos ahora, con el fin de librarla del periodo de la gran tribulación, como decíamos ahorita en Apocalipsis. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3:10. Esa es una promesa a la iglesia, de que el Señor la va a librar del tiempo de aflicción. Ahora, el día del Señor al cual Pablo se está refiriendo es la gran tribulación, ¿sí? En la que él está hablando en Tesalonicenses. Se está refiriendo a la gran tribulación. ¿Y esa gran tribulación cuándo arranca?
Arranca justo cuando la iglesia es arrebatada, cuando la iglesia es quitada de este mundo. El anticristo hace su aparición, hace su entrada en el escenario mundial. La gente dice, wow, él llega trayendo buenas noticias, ¿cierto? Haciendo milagros, maravillas, organizando ese desorden que hay aquí, y eso hace que la gente crea. Por eso dice, ¿estamos en cuál? Ah, bueno. Según de Tesalonicenses 2:7 al 8 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces es importante que nosotros los cristianos, los que estamos con el Señor, velemos, estemos listos, estemos preparados. La palabra preparados, esa palabra la hemos estado tocando durante estos 7 domingos, siempre ha estado esa palabra en todo el capítulo. ¿Qué es lo que nos está mandando el Señor? ¿A estar qué? Preparados para el día del Señor, preparados para que el día del Señor nos tenga por sorpresa, no solo por sorpresa, y podamos salir de este mundo en el rapto y no nos tengamos que quedar para vivir toda la gran tribulación. Si usted está preparado hoy, Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6 dice, ¿ustedes tienen afán? Porque voy por la mitad. Primera de Tesalonicenses 5, 4, 6 dice, mas vosotros hermanos, o sea, los que están ¿qué? Preparados. Él está hablando de los que están preparados. Mas vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, lo más lamentable y lo más triste es que hay una cantidad de cristianos que no están sobrios. Hay una cantidad de cristianos que no están preparados para este día. Hay una cantidad de cristianos que sí están en tinieblas. Hay una cantidad de cristianos que sí los va a sorprender como ladrón en la noche. Hay una cantidad de cristianos que realmente no son hijos de luz, no son de día, ¿sí? Más bien son como los de la noche, son más bien hijos de la noche, hijos de las tinieblas, porque no están preparados, porque tal vez no se han convertido al Señor. Por eso Pablo está diciendo, más vosotros, ustedes, él se está refiriendo a unos cristianos en particular. Él no está hablando de la humanidad. Ahora, si esos cristianos que han conocido, que han ido a la iglesia, que han aprendido, no están preparados, ¿qué podemos esperar de la gente que está afuera del mundo? De esos que están viviendo, comiendo, viviendo sabroso, de esos que viven de acuerdo a sus propios deseos. Ellos no están esperando el rapto, ellos no están esperando el día del juicio final, ellos no están esperando una gran tribulación. Es más, usted a esas personas les habla de juicio, de apocalipsis, de día de tribulación, y ellos dicen, usted me está asustando con lo que me está diciendo. Yo por acá no, eso allá le meten miedo. Yo fui por allá a la iglesia y me empezaron a hablar que el día final, que el rapto, que el gran juicio final, que la bestia, que el anticristo. No, eso, a mí yo por ahí no vuelvo, lo asustan a uno. Porque es una parte del discurso que mucha gente no quiere escuchar, pero que también mucha gente tampoco quiere predicar. Es más chévere predicar de abundancia, prosperidad, de que te van a subir el sueldo, de que te vas a ir a conocer el mundo, de que vas a pasear, de que la salud, de que, ¿cierto? Es más agradable hablar de eso. Pero la gente no quiere escuchar de juicio, de confrontación con el pecado, de tribulación. Entonces, unos van a ser sacados de ese periodo de juicio, mientras otros van a ser dejados. Otros van a sufrir la ira de Dios y van a quedarse allí tal cual como lo afirma el Señor Jesús en el verso 40 y 41.
cuando habla de que entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, una estará moliendo en un molino, la será tomada, la otra será dejada. Entonces la iglesia no va a atravesar ese tiempo de tribulación, pero los que se queden y que tengan que atravesar todo el periodo de la gran tribulación, van a poder recibir el testimonio de los dos testigos, de los 144,000 sellados. Es por ellos que ellos van a recibir testimonio y que por eso ellos van a volverse a Cristo. El pueblo de Israel, uno de los grandes propósitos de la gran tribulación es castigar al pueblo, al pecado, al pueblo pecador, a este mundo pecador, y hacer que Israel se vuelva a Jesús, porque Israel no ha aceptado a Jesús como su Mesías, ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos van a creer que el anticristo es el Mesías, pero cuando sea desenmascarado, porque él va a romper una tregua que él no va a traer la paz durante 3 años y medio, y luego durante 3 años y medio no, ellos se van a dar cuenta que ese no era el Mesías. Ellos ahí van a volver a Cristo, van a aceptar a Cristo como su Salvador, como su Mesías. Entonces ese es el propósito, y cuando esas cosas pasen, ese es el pueblo de Israel el que va a poder venir al Señor. Y todos esos que aceptaron a Cristo a través del testimonio de los 144,000 y los dos testigos. Pero aún así muchos no lo van a aceptar. Muchos no van a ser apartados para sufrir las catástrofes que se van a vivir para esa época. Entonces tenemos que elegir, o nos vamos antes o nos quedamos y pasamos por el tiempo. Yo prefiero irme antes. Yo creo que no tan berraco para atravesar el tiempo. Yo prefiero irme antes, ¿cierto? Por eso debemos velar. Ese es el tercer punto del mensaje de hoy. Debemos velar. Versículo 42 al 44. Y ya con eso ya casi termino. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hay otra versión que dice: vendrá cuando usted menos lo espere. En vista de que nadie sabe, que nadie tiene conocimiento de cuándo van a ocurrir todos estos eventos de los que hemos estado hablando en este capítulo, el Señor Jesús en esta parte del pasaje nos está exhortando, nos está llamando la atención, nos está diciendo: velen. ¿Qué es velar? ¿Qué es velar? No es cuando están dando la muerte, bueno, también es otra forma de velar. Velar es estar todo el tiempo apercibidos, orando, ¿cierto? Leyendo la Biblia, metiendo la pata, pero sacándola otra vez, pidiendo perdón, y estar allí, ¿cierto? Y estar a toda hora consciente de lo que tiene que estar haciendo. Consciente. El Señor nos está exhortando a velar con el fin de estar ¿qué? Listos, preparados. ¿Para qué? Para que cuando venga ese tiempo de gran tribulación no nos sorprenda. ¿Por qué? Porque estábamos preparados, estábamos listos. No llegamos allá. Tal vez, no sé si se pueda, yo diría que no, pero estemos allá y empecemos a mirar para abajo de lo que me sale. ¿No? De lo que me salvé. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Como cristianos, si usted, yo creo que nosotros, esto tiene que ir más allá de un simple mensaje, eso tiene que ir más allá de religión, eso tiene que ir mucho más allá. Yo escuchaba a un pastor hace muchos años que decía, a una pregunta acerca del fin del mundo, le decía: pastor, ¿y si el fin del mundo no pasa? Usted pierde el tiempo, todos esos años predicando. Él decía: si no existe el cielo, si no existe el infierno, si no hay un día un demonio, si no hay una eternidad sin Cristo, no pasa nada. Predicamos y no pasó nada.
Pero si hay un cielo, si hay un infierno, si hay una condenación, si hay un demonio, si hay un sufrimiento eterno, se pierde todo. ¿Qué perdemos? Si eso sí pasa, entonces yo prefiero ir a la fija. Yo predico y yo me arrepiento, y si al final no pasa nada, no pasa nada, pero si sí pasa, yo estoy bien. ¿Cierto? Como nadie lo sabe, los seguidores del Señor tenemos que estar en guardia, vigilantes, expectantes, preparados para la segunda venida. Lo que el cristiano de hoy debería estar anhelando más que el fin de semana como puente de país de paseo, lo que más debería estar anhelando el cristiano de hoy es que llegara el Señor. Es que llegara el Señor, es que hoy fuera el arrebatamiento, es que ojalá fuera entre 10 minutos. Eso es lo que deberíamos estar anhelando nosotros. Nosotros no deberíamos estar anhelando otra cosa, que el dólar baje o que suba. Eso no nos debería, que quedó el presidente tal o que no quedó el otro. Eso no nos tiene que preocupar a nosotros. Nuestra preocupación mayor tiene que ser que ojalá venga el Señor rápido. Aunque hay unos que nieguen el rápido, aunque unos que digan, no, es que la segunda venida es diferente, porque ahí hay un dilema. Ahora, esa venida del Señor, ¿es una hora inesperada cuando nadie lo espere? ¿O es una hora anunciada? ¿Está predicha esa hora? No, es inesperada, ¿cierto? ¿Va a venir el Señor a un mundo normal? ¿O va a venir a un mundo que está pasando un cataclismo y que esté en ruinas, destruyéndose con terremotos y eso? Va a venir a un mundo que está normal, que está viviendo, que tiene planes, a un mundo que está disfrutando la vida, a un mundo que está viviendo sabroso. A ese es el mundo que el Señor Jesús va a venir. Ahora, ¿nos vamos a encontrar con Él en el aire, como dice 1 de Tesalonicenses? ¿O va a ser como dice Zacarías, que ir viniendo con sus santos al final? Entonces hay unos que dicen, es al final, otros dicen, no, va a haber rapto. Entonces un comentarista bíblico describe lo que él llama un aspecto de dificultad ahí en esos pasajes de Mateo 24. Él dice, hay dos secciones que parecen contradecirse. Una es del 32 al 35, donde parece que indica que a través de unas señales que da la higuera, porque la higuera dice en el pasaje que cuando la rama esté tierna y broten sus hojas, estará cerca de él. ¿El qué? El verano. El Señor Jesús le decía a los discípulos, aprended de la parábola de la higuera, que cuando sus ramas estén tiernas y broten las hojas, el verano está cerca. Era algo normal para los judíos de esa época. Uy, ya las higueras están, quiere decir que el verano está a punto de llegar. Así él les da a entender que cuando vean unas señales que se van a dar en el mundo, entonces quiere decir que la venida del Señor está cerca. Ahora, la segunda sección que él dice que puede tener contradicción está en el verso 36 al 41. Él dice que de una manera bastante clara que nadie sabe el tiempo de la venida del Señor. Dice Jesús allí, nadie sabe el día ni la hora, ¿cierto? Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo un Padre. Entonces él dice, pues, ¿sabemos o no sabemos? ¿Sabemos o no sabemos? Las señales nos dicen que está cerca el verano, las señales de la higuera, dando un ejemplo de cuando vemos unas señales en el cielo, está cerca la venida del Señor. Pero él dice, el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, el día y la hora y nadie lo sabe, frente a lo otro, se resuelve cuando entendemos que la venida del Señor es una sola venida, pero Él antes de venir, la venida del Señor se entiende porque Él viene, establece un reino, pone los pies sobre la tierra otra vez. En el rapto Él no viene a la tierra. Por eso dice, en las nubes. La iglesia va a ser arrebatada y eso va a ser en las nubes. Él no va a venir acá, arrebata su iglesia, desaparece. Mientras que en la segunda venida, lo que sí se conoce como segunda venida, Él va a estar aquí, Él va a venir y va a establecer un reino donde dice que Él va a gobernar con vara de hierro durante 1000 años. Esa es la segunda venida del Señor. Entonces no hay contradicciones porque la Biblia no se contradice, la Biblia es inerrante. Entonces se resuelven esas dos
Porque él hace las dos comparaciones porque él dice que hay personas que pueden decir, no, la Biblia está contradiciendo. Entonces dicen, ¿se sabe que van a haber unas señales o no se sabe? Por eso dice Jesús en el verso 43. ¿Sí? 43. Póngale 43. Eso. Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Nosotros, si el ladrón se abre de la casa, no nos va a avisar. Vea, yo el próximo fin de semana, como usted se va, yo voy a entrar y me va a robar. No, una carta avisándonos que nos va a robar, ¿no? Y si uno supiera que se le van a meter a la casa, ¿uno qué hace? No está atento, por eso dice, si supiera, vigilaría, estaría pendiente, ¿cierto? Hace bulla, poder prender luces, que el ladrón sepa que hay gente en la casa. Pero nosotros no sabemos que nos van a robar. Si supieran, vigilaríamos. Las personas no saben en qué hora va a venir el Señor. Si supieran, estarían pendientes, estarían vigilantes. Entonces, el ladrón es obvio que no va a mandar un comunicado diciendo voy a robar su casa, voy a entrar tal día, ¿no? Por eso, de la misma forma, el Señor tampoco nos está mandando a decir, ya, para tal día yo llego para que prepare, para tal día mi segunda venida. Entonces, para que por favor empiecen a arrepentirse de los pecados y estén preparados, ¿no? Él no dice eso. En ninguna parte de la Escritura dice eso. Tenemos que estar preparados para cuando suene la trompeta. Si esa trompeta, como dicen algunos, la vamos a poder escuchar nosotros, como dice Pablo Grisales, le dice, ¿cierto? Porque eso es para erizarse, si uno escucha una trompeta de esas. Entonces, nosotros vamos a poder reunirnos con el Señor en las nubes, vamos a poder encontrarnos con Él, la iglesia, una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, ¿cierto? Escapando de esa gran tribulación para no ser parte de las personas que van a sufrir los juicios que van a venir. Por eso tenemos que estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No podemos ignorar el énfasis que Jesús está dando en esta parte del pasaje cuando dice cuando insiste mejor de que estemos preparados. Jesús ha estado en este capítulo 24, durante todo el capítulo 24 hasta este pasaje, insistiendo en que estemos preparados. Ya con esto acabo. Suetonio, un historiador romano, decía que una parte importante de la política del emperador Julio César era nunca informarle por adelantado a sus soldados el momento de hacer una incursión a otra tierra o atacar, porque lo que él quería era que esos soldados estuvieran siempre preparados para la guerra, todo el tiempo. Si el emperador decía, vea, dentro de 15 días salimos a invadir, ellos antes de los 15 días van a estar ¿qué? Tranquilos. No, los soldados romanos mantenían con calzadas sus sandalias, puesta su armadura, su casco, su espada, su escudo. Ellos vivían preparados para la guerra, porque una de las cosas importantes en la política militar de Julio César era no decir cuándo salían a la guerra. Eso es algo parecido a lo que el Señor quiere con nosotros. Él no quiere decirnos para tal día porque sabe, Él conoce. Y Él sabe que los colombianos somos así relajados. ¿Sí? El Señor dice, no, y especialmente los colombianos son relajados. Mejor digamos, sí. Ellos siempre que les dan la fecha llegan tarde. Entonces más bien no les vamos a decir la hora ni el día, para que estén preparados todo el tiempo. Esa es la reflexión que tenemos que llevar hoy con esta parte del pasaje de este estudio. Nos quedan poquitos versículos para terminar este estudio de Mateo 24, que terminamos en el verso 44 y esto va hasta el 51. Nos quedan entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. Y con eso terminamos, si Dios quiere, ese estudio de Mateo 24 que nos ha llevado
7 domingos con hoy, pero que ha sido, para mí ha sido de mucha edificación, no sé para los que lo he escuchado. Con el edisómetro. Eso. Entonces vamos a orar para terminar, para irnos. Si quieren pónganse de pie para que puedan distensionar las piernas. Por ahí donde usted está, cierre sus ojos y dile gracias a Dios por esta palabra. Dígale, Dios, gracias porque hoy tocas mi corazón. Hoy me dices que debo estar preparado, listo, que debo estar apercibido. La hora y la venida de Dios, del Señor Jesús, nadie la conoce, nadie sabe el día y la hora. Por eso hoy, Señor, yo me preparo, hoy yo te busco, hoy yo te pido que coloques en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, de querer estar, Señor, preparado en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, congregándome, buscándote, Señor, en todo momento, apartándome de lo malo y siempre, Señor, buscando tu guianza, tu dirección, porque sé que tú sabes que es lo mejor para mí. En medio de este mundo caído, en medio de este mundo pecador que ofrece una cantidad de cosas que pueden ser seductoras, agradables a mi sentido, Señor, yo te pido que blindes mi cuerpo, que blindes mi espíritu, que mis ojos, oídos, mi boca, Señor, sean solamente para agradarte a ti, para escuchar tu palabra, para sentir tu presencia. Hoy te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado hasta ahora, pero te pedimos que nos guíes, que nos direcciones, que podamos ser parte de esa iglesia que un día tú vas a arrebatar, que se va a encontrar contigo en los cielos, Señor. Que podamos ser librados del tiempo de juicio y de angustia que viene para esta tierra. Te pedimos, Dios, que en esta semana que iniciamos podamos caminar bajo la bendición de tu presencia, de tu palabra. Apártanos, Señor, de lo que no te agrada. Ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos en tus manos. Y te pedimos, Dios, que lo que tenemos planeado para esta semana lo podamos hacer bajo tu bendición, bajo tu dirección, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, sino la nuestra, que nos dé la sabiduría para saber hablar, para saber hacer las cosas, Señor, que no actuemos bajo nuestra propia inteligencia o conocimiento, sino que actuemos bajo tu guianza y tu dirección. Bendigo la vida de cada una de las personas que están, bendigo sus familias, bendigo sus planes, sus proyectos, bendigo, Señor, su corazón, y te pido que rompas lo que tal vez el enemigo quería poner en medio de nosotros para impedir que podamos conocerte, que podamos avanzar, que podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Colocamos esta semana en tus manos, Señor. Abre puertas que se han cerrado, cierra puertas que se han abierto, abre las ventanas de los cielos a nuestro favor y derrama bendición sobreabundante sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos el próximo martes, o el próximo domingo mejor, nuestra celebración a las 9:30. El martes nuestro discipulado, nuestra escuela bíblica, estamos viendo sectas, martes a las 7:30, y el sábado a las 6 de la mañana, un tiempo de oración de 6 a 7, nos pueden dar sus peticiones de oración, motivos de oración, los vamos a tener en cuenta para orar, y si puede orar con nosotros ese día sería genial. Bendiciones.